propinado otra derrota a la ya diezmada horda de forajidos que operan en las montañas del oriente del país. 7 muertos, varios heridos y 3 prisioneros se hicieron a los enemigos de la democracia. No hubo baja por parte del ejército, y hay evidencia de que Fidel Castro murió en el combate. Yo me alcé y en el momento en que pude hablar con el comandante Che Guevara, ya recién electo comandante y jefe de la columna 4, le pedí una entrevista y le dije, comandante, yo traigo una idea de la posibilidad de la instalación de un tipo de radio, o móvil o fijo, porque yo tengo un amigo que se llama Eduardo Fernández y nosotros traíamos como cuestión plantear además la idea de un tipo de radio móvil o fijo, como le explicaba anteriormente. Creo que al día siguiente del aviso yo subo para la sierra. Con un grupito, sí, o Hugo y otros compañeros, subimos allá hasta el Hombrito, allá abajo, la parte baja del Hombrito. Estaba el Che allí en el campamento. Yo hablé con él, con el Che, le expliqué lo que podíamos hacer, etcétera. Me hizo muchas preguntas y bueno, él me dijo, bueno, vas a tener que salir de nuevo, yo te voy a ayudar. Me dijo, te voy a dar 100 pesos para que puedas sobrevivir. Mientras tanto, yo te voy a poner en contacto con el movimiento, la Dirección Nacional. Pero el Che yo creo que pensaba todas estas cosas, por lo menos las tenía previstas, porque enseguida él acepta, está de acuerdo con aquello, y la idea que él da es una emisora de radio, no le interesa tanto el otro equipo de comunicación entre pelotones y eso, lo que a él le interesa más es un estaqué para llevar la verdad de la revolución al pueblo. Bueno, fui para La Habana, conseguimos todos los aparatos allá en La Habana, los trasladamos después para Bayamo, a mi casa, una parte, otra parte la mandamos para Contramaestre, pues en casa de un tal Ricardo Fernández, y la planta de radio, un receptor y todas esas serie de cosas estuvieron en mi casa. Imagínense, allí estaba un lugar bastante peligroso porque allí se concentraba mucha gente, muchos de los enemigos. Pero la cuestión es que yo saco el equipo en un automóvil, la saqué para Contramaestre, Casa Fernández. Y en un cruce de una calle me encontré con Eduardo. Esa noche dormimos juntos y ya conociendo la misión que él tenía, nos dimos la tarea de poderla trasladar hasta casa de la abuela de nosotros que se llamaba Encarnita, Carnita Reyes, que era la que vivía en Bayamo. Conjuntamente con nosotros en el jeep era del propio Ricardo. Ricardo Fernández, que era el de la ferretería, donde fue con nosotros la esposa de él, Elba, mi mamá, el juez de Baire, que por eso cuando nos paró el ejército en Baire, conocían el juez y nos dieron que continuáramos hasta Gallardo, que fue a donde se depositó el equipo que llevaba Eduardo, que era la Radio Rebelde. Esa noche caminamos toda la noche, como a las 5 de la mañana llegamos a un cafetal cerca de Majagualón, casa de Bosa. Allí nos tiramos a dormir porque llegamos desbaratados del camino, llevábamos la planta y allí estuvimos el día entero, porque ya ahora decir nos había avisado que esperáramos allí, que ellos venían. Creo que el chino Figueredo traía una escuadra allí, pasamos por los Diablos, cerca del Oro de Guisa. Bueno, el 17, un día después del combate de Pino de Agua, llegamos nosotros a la mesa y nos encontramos allí, bajando por un estribo, nos encontramos una casita que había hecho Luis Orlando Rodríguez, a Ricardo, a Oreste y a Luis Orlando, los tres que había dejado el Che allí esperándome, porque ya él sabía que nosotros veníamos.
enteré que el Che había regresado, fui a verlo. Estaba reunido allí con casi la gente que habíamos llevado a la planta de radio, todos los del Río y toda esa gente estaban allí y lo tenían rodeado allí, y el Che conversando con ellos, qué sé yo. Y yo llegué y le dije, bueno, ya tenemos la planta de radio, ¿qué le parece? Y le dije, bueno, lo que pasa es que has tardado mucho en llegar. Le hablé de lo que habíamos traído, etcétera. No recuerdo bien si fue ese día o el día siguiente. Yo le mandé un aviso al Che que íbamos a hacer pruebas para que nos sintonizaran. Según me cuenta el general de división, Ramón Pardo Guerra, él nos cuenta que después que sale de esa entrevista con Eduardo, el Che, que él está presente ahí en ese lugar, el Che cuando llega al Alto de Conrado le dice a Aguile que explore por los alrededores y busque un lugar que tenga determinadas características y si hay la posibilidad de que exista alguna casa, algún bohío y demás. Aguile hace una exploración por esa zona y encuentra el bohío que más tarde sería el bohío donde comenzarían las transmisiones de Radio Rebelde. Viene y le avisa al Che y le dice, mira, ahí hay un lugar que parece que puede servir para lo que usted me plantea, aunque el Che no le dice para qué quiere ese bohío, para qué quiere ese lugar. Y entonces el Che llega hasta allí, mira el lugar, está de acuerdo con la zona, con el lugar, con la casa, y cuando se van le dice a Aguile, mira Aguile, acuérdate bien de este lugar, por si acaso yo te mando algún día a que vengas aquí. Pasó el tiempo, llegó Eduardo con los equipos, llegó a la mesa, en el hospital de la mesa, que está en la hondonada donde estaba la comandancia del Che. Ahí empieza a hacer las pruebas con la radio, con la emisora, y se da cuenta que el lugar no es apropiado para las transmisiones por la cantidad de las elevaciones que tienen de alrededor. Y entonces va Eduardo, se lo plantea al Che, y entonces el Che llama a Aguile y le dice, oye Aguile, ¿tú te acuerdas de aquel lugar del Alto de Conrado? Que yo te dije que te acordaras de eso. Dice, sí, cómo no. Dice, bueno, coge a todos estos compañeros y los equipos y trasládalos para allí. O sea, que con todo ese tiempo de antelación, acabado prácticamente de tener esa reunión con Eduardo, el Che ya está pensando en la ubicación de Radio Rebelde, cuando todavía no se sabe si van a llegar los equipos o no van a llegar los equipos. Y previendo incluso que abajo no podía ser. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento 26 de julio y del Ejército Rebelde, formando su cadena de la libertad, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche, y en la banda de 40 metros a las 8 de la noche. El Che era que la cabeza pensante de lo que había que hacer, aunque él no estaba, residía junto con nosotros, había que... Luis Orlando con él, porque Luis Orlando tampoco estaba permanente con nosotros, él salía con su arre de mulo, etcétera, veía al Che, todos los días hablaba con el Che, y el Che era el que le escribió a Fidel, que, bueno, considero que el Che mantenía con Fidel el suceso de la planta de radio, cuando Fidel, el 14 o el 15 de abril, vino para acá, pues era porque ya sabía que se estaba oyendo Radio Rebelde. Cuando yo llegué a la sierra, yo realmente no quise, igual que Orestes Valera y otros compañeros, no quisimos unirnos con el Che. ¿Por qué razones? Porque la propaganda de Batista contra el Che era muy intensa y muy brutal. Y en esa propaganda el Che era reflejado como un comunista internacional asesino y realmente en aquella etapa un comunista era, de acuerdo con la propaganda, una cosa negativa totalmente. Y por lo tanto nosotros tuvimos la oportunidad de unirnos al Che y dijimos que no, que nosotros queríamos ver a Fidel. Y nos quedamos con Fidel, porque tampoco yo entendía esto del internacionalismo en aquel momento. Había habido realmente mucho tiempo que había pasado desde la guerra de independencia, donde hubo mucha fuerza en el internacionalismo. Pero ya con la etapa esta de la república mediatizada, eso había quedado en el olvido totalmente. Por lo tanto, nosotros nos criamos con otra concepción de estas cosas y sin suficiente educación desde este punto de vista. Y entonces un día, yo recuerdo que yo iba caminando, subiendo una loma,
y me fui quedando rezagado en la tropa. Me fui quedando rezagado. Y ya prácticamente no tenía fuerza para seguir, me sentía totalmente por el piso, tenía hambre, tenía sed, no resistía aquel peso de la mochila, el fusil, las balas. Y me tiré al lado del camino y que me daba igual que llegara el ejército y me matara, como que no llegara y me quedarme ahí ya. Lo que quería era descansar, porque no soportaba más aquello. Yo cuando pensaba que yo era ya lo último de la guerrilla, que no había más nada, sentí que venía alguien subiendo la loma, detrás de mí. Alguien que estaba más rezagado que yo todavía. Y que venía, que le faltaba el aire, con una tremenda falta de aire. Y aquel hombre viene subiendo la loma con un trabajo tremendo, con 2 mochilas, no una, porque llevaba una mochila aquí y la otra atrás, una con las medicinas que llevaba ahí. Y así todo seguía adelante, subiendo hasta que llegó donde yo estaba. Entonces me acuerdo que me dice, ¿qué te pasa, muchacho? Y yo, no, que no aguanto más. Dice, ¿cómo no vas a aguantar más? Y me puse, vamos, que ya estamos llegando al fin. Y aquello a mí, no sé, creo que fue una lección muy grande. Y no se me olvida. Ahí fue donde yo me di cuenta de la grandeza que tenía aquel hombre. De aquel hombre que no era ni cubano, y que era capaz de resistir, y no solo de resistir, sino alentarme incluso a mí. Cuando yo debía haber sido quien lo alentara a él, porque era mi patria la que estaba defendiendo. Y sin embargo, aquello es una lección de internacionalismo extraordinaria. Y ahí yo empecé a conocer quién era el Che. Claro, de los primeros días, tu sonrisa y tus ojos inundaron el mundo, ardían corazones, se alegraba el Caribe, nos traías la paz, amigo mío. El sur también reverdeció, amigo mío. En ese día anidaron palomas y tu mochila se llenó de estrellas. Hubo un canto sin fin de libertad, amigo.